especializó en literatura infanto-juvenil. El arte siempre estuvo presente en su vida y le impulsó a realizar muestras artísticas conjugadas con la literatura. Fue premiada en concursos literarios, capacita a docentes y artísticos literarios. Además, recorre diversas instituciones mostrando otras maneras de adentrarse a la lectura. Por último, desde el año 2018, es editora en Ediciones Libertad Creativa. Y tenemos a Pablo Cerda también con nosotros, gran ilustrador que actualmente trabaja para la empresa de videojuegos. Nombrar vos los nombres, Pablo, porque mi inglés, te digo que no vas a querer probar a mi inglés. No, la empresa... ¿Cómo se llama? The Other Guys. Bien, The Other Guys. Y también colaboró para la revista cultural. Sí, ha trabajado para grupos de revista La Nación, Rolling Stone, Fierce, Rumbos. También hace portadas para la revista muy interesantes. Actualmente está ilustrando un libro álbum del exitoso escritor español Eloy Moreno, que editará Random House. Participó en concursos y ha logrado obtener algunos premios como ilustrador. Tomó diferentes caminos. Se considera una persona muy curiosa. Ha trabajado con la publicidad, las series de animación, el arte para videojuegos. Y bueno, después a continuación vamos a estar mostrando también el Instagram para que lo puedan seguir, a Pablo Cerda, el blog también de él, lo vamos a estar compartiendo en el chat de la videollamada. A todos los que están presentes, mi nombre es Melanie del Castelo, formo parte de la Feria del Libro de las Artes. Cualquier inquietud o duda que tengan, estoy acá para ayudarlos y acompañarlos. Pero bueno, esa es la breve presentación. Muchísimas gracias, chicos, por estar acá. A Mariela, a Pablo, a Carolina y a todos los que están participando. Les agradezco un montón. Y los dejo entonces con ellos. Les doy la palabra, así podemos comenzar. Bueno, muchas gracias, Melanie. La verdad que una súper presentación. No sé si está Carolina por ahí, porque vi que había salido. Caro, ¿estás? Me pareció Me parece que ahí está. Porque la vi que decía que se había salido. Capaz que se está reconectando. Bueno, no importa. Está Carolina. ¿Carolina? ¿Caro? Sí, sí. Lo que pasa es que se mostró la imagen. Debe estar intentando reincorporarse. Sí, porque vi que se había salido. Bueno, ¿Caro? Internet no está funcionando de la mejor manera. Lo que no podía pasar es que no se oya. Está apareciendo. ¿Se escucha? Yo arrancaba con Pablo. Ahí va, Caro. Ahí se escucha. Claro, nos podemos ir todos. Pero se me escucha bien porque se me corta un poquito. Sí, bueno. Sí, se te escucha bien, Caro. Si veo que hay mucha interferencia, saco el audio. Bueno, si veo que hay mucha interferencia, saco el audio. Bueno, ¿ya estás? ¿O? Estas cosas suelen pasar. Ah, sí. ¿Ya podemos arrancar, te parece? ¿No me ves? Cortar el audio, ¿no? Sí. Bueno, vos, mientras... Sí, ahí escucho, perfecto. Bien, ¿no? Arranco con las preguntas entonces. Bueno, como había presentado Melanie, se llama Ciencia Ficción y Discurso en Tensión, con lecturas distópicas para una realidad distópica. ¿Vos nos podrías, más o menos, como para entrar en la charla, qué es una distopía? Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes, espero que escuchen bien, se me estuvo cortando un poquito.
muchas gracias por la invitación a Melanie, a todas las... Ahora sí, abandonó la reunión. Cosas que pasan. Sí, sí, ni hablar. Hay que tener un poquito de Sí. paciencia porque internet está un poco colapsado y son cosas Hoy que es suceden. viernes y es juntada de amigos por Zoom, por Sí, Net, por todas las... Sí, Tal la cual. gente se junta. Es la forma de juntarnos de ahora. ni hablar, Sí, tal cual. ni hablar. Si ¿querés que vaya arrancando con Pablo? No hay ningún problema. Si quieren, modificamos, así Sí, le damos tiempo a Caro que Se que se incorpore. incorpore y Sí, empecemos con podríamos Pablo. hacerle el aguante a Caro acá. sí, tal cual. Así la gente más o menos no se nos van Está y bien. quedan enganchados en la charla. Bueno, Buenas tardes, ante todo, buenas tardes. Gracias por lo que están acá presentes y por la invitación también. bueno, para mí un gran agrado y orgullo poder entrevistarte. La verdad que, bueno, Melanie, con toda tu trayectoria y, bueno, tu arte es muy, muy, pero muy lindo. Así que, digamos, soy bastante seguidora tuya, así que para mí es un honor esto. Muchas gracias. Nos conocimos hace poquito con Mariela y para mí también es muy agradable estar acá y sobre todo por la invitación, porque la autora, quiero recordar esto, de la novela La Red del Nido es Carolina Tosi y yo estoy en la parte de las ilustraciones, la parte visual de alguna manera, para decirlo. Así que nada, yo contento, muy, muy agradable esta charla para mí. Excelente. Bueno, una de las cosas que te quería preguntar es, Sí, cuando te encontraste con el manuscrito de Caro, sí. eh, ¿cuáles fueron los pasos a seguir que hiciste para llegar a la creación de los personajes? Por ejemplo, el de Zul, que es uno de los personajes principales, y el de Suyai, por nombrar algunos, pues después está el Claro, papá, bueno. sí, está el tío, sí, hay varios personajes, sí, es cierto. Bueno, la editorial me manda un mail diciendo que Carolina había elegido el artista y en ese caso era yo, ¿no? Yo súper contento porque la autora estuvo investigando de alguna manera mi trabajo y bueno, eso la verdad que me agradó muchísimo porque a veces cuando te contrata una editorial, por lo general, a veces lo elige el autor y a veces no, entonces se lo propone la editorial y dice, ¿te parece este autor, este ilustrador que trabaja de esta manera, maneja ciertos códigos, cierta estética que puede andar con la obra? Entonces, por ese lado a mí me gustó muchísimo y, y bueno, cuando bajo el material para ver la novela, la leo, lo primero que hago es empezar a hacerme preguntas para poder empezar a crear, digamos, esa parte visual. A ver, cuando uno lee un libro, empieza a imaginar los actores un poco, ¿no? Por más que uno no sepa dibujar uno se crea los actores, se crea los personajes y bueno, en ese camino yo ya venía transitándolo porque ya había hecho otras cosas de antemano, entonces fue como de alguna manera coincidir con la novela de Caro y el camino que yo había hecho fue una coincidencia, entonces yo ya venía planteando una estética, diseño de personajes, fondos, ya tenía un camino logrado de alguna manera, como para decirlo, a nivel estético, ¿no? Eh, entonces termino de leer la novela que me pareció fantástica, muy, muy real, Mm. y qué coincidencia con lo actual, ¿no? La verdad que eso es como, genera
genera piel de gallina, para decirlo de alguna manera, y, y coincido muchísimo con lo que cuenta Carolina. En otras charlas la he escuchado hablar y sobre su novela. eh, con los chicos que están constantemente conectados con la internet, con este nueva forma de comunicación, ¿no? Comunicarse a través de esto, de hecho que lo estamos haciendo nosotros mismos ahora, pero por algo que no estaba en mente, ¿no? La novela es del 2012, pasaron varios años y es increíble que suceda algo similar, ¿no? Entonces, para mí también fue un poco esa búsqueda. Caro contaba que ella se inspiró en una historia real. Entonces, en mi caso fue algo muy parecido también. Cuando yo termino de leer la novela, comienzo a hacerme preguntas y ya en la misma novela me empezaba a crear, a ver imágenes y a construir esos personajes a medida que yo iba leyéndolos. Y después fue tomar una hoja, empezar a anotar si tenía pelo largo, si los personajes eran altos, si eran flacos, ciertas características físicas, anotar a la personalidad de cada uno, tratar de transmitir todo eso para que cuando el lector lo pueda ver se sienta un poco identificado la imagen con el texto, ¿no? Entonces, ese proceso es largo y me acuerdo que no tenía tanto tiempo. La verdad que en este momento no me acuerdo, son ya muchos años, pero me acuerdo que la editorial me propuso hacerlo en un lapso muy corto, no había mucho tiempo. Tampoco eran muchas ilustraciones, eso lo quiero destacar también. Eran 7 ilustraciones más portada y contraportada, creo, si no me equivoco. Y después eran viñetitas pequeñitas. Y bueno, lo primero fue captar la esencia de lo que es la red del miedo. Y creo que lo que más, en mi caso, eh, de algún modo transmitir esa sensación de la red del miedo, ¿no? ¿Qué es la red del miedo? Entonces, para mí tomé los miedos propios míos, es decir, ¿qué es a qué le tengo miedo, ¿no? Bueno, le tengo miedo a lo desconocido, le tengo miedo a lo incierto de alguna manera, le tengo miedo, va a ser un poco gracioso, pero le tengo miedo a las ranas, le tengo miedo a los sapos, ¿no? Como esos animalitos medio... eh, no me pregunten por qué, pero es muy, muy gracioso. Entonces, todo eso, esa construcción, dije, si a mí me da miedo los sapos, entonces vayamos para el tema del agua, de la red. La red está en el agua, y entonces empezar a construir esa conexión, ¿no? Entonces, a mí me daba miedo el mar. Entonces, en el mar, ¿qué hay? Tentáculos, hay peces grandes, hay peces gigantes, está la red también que atrapa a los pescados. Entonces, empezar a construir todo esas sensaciones que yo tenía para construir el miedo, para construir la portada. Y lo primero que se me viene a la cabeza era el mar, después tentáculos. Dije, los tentáculos pueden agarrar, se pueden parecer a una red, pueden salir de la computadora. Y eso para mí realmente fue un logro porque da esa sensación la portada, ¿no? Como tentáculos que salen de la computadora para poder atrapar al chico que está delante o a la persona. Entonces, transmitir esa sensación fue realmente para mí un logro y también una búsqueda muy larga porque, como digo, dar la sensación de miedo en una pantalla, es decir, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Qué puedo hacer? Entonces me empecé a hacer esas preguntas. ¿A qué tenía miedo yo para poder transmitir eso, ¿no? Los tentáculos. Y lo fui trabajando de esa manera. A los personajes, como dije antes, anotaba las características físicas, las personalidades, si eran delgados, altos,
Y bueno, todo eso se fue creando de alguna manera, los personajes se fueron creando de esa manera. En esa construcción. En esa construcción, exacto. Sí, sí, sí. Re interesante esto que estás diciendo y ¿sabes qué te iba a preguntar? Sí, Digamos, en el momento de que vos creas este personaje, sí. los rasgos, ¿los tomás, por ejemplo, de tu entorno familiar? O, por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado, no sé, estar en una plaza y ver a alguna persona y que esos rasgos de alguna forma te llamen la atención y que los quieras captar? O estar en el micro, antes cuando se podía, no sé, ahora estamos que no se puede tomar colectivos y demás, pero estar en un colectivo y ver algún rasgo particular. ¿Sos de llevar, por ejemplo, algún cuadernito de hojas blancas o algo como para captar algunos rasgos rápidos o bueno, capaz que te quedás dibujando? Sí, voy a responder para entender un poco esto que me habías preguntado al principio. Eh, Cuando empiezo a crear un personaje, por lo general, trato de que en el cuadro, cuando uno va a ver un libro o va a ver la ilustración, eh, tome la dimensión de ciertas características que va a tener el personaje. Digo, si el personaje es muy alto, quiero que se note eso, ¿no? Rasgos específicos del personaje. Por ejemplo, doy un ejemplo ahora que me acuerdo que justo tengo acá la pantalla en la computadora enfrente mío y trato por ejemplo, el personaje principal en la portada tiene unos lentes muy grandes, ¿no? A ver, pará, le vamos, Melanie, ¿vos podés mostrarlo? Porque tenemos algunas imágenes para ir mostrando, así lo que va diciendo Pablo va quedando. Claro, ese fue el primer boceto, se ve ahí, ¿no? Sí, se puede ver. Sí. La portada el personaje tiene estos lentes que necesitaba tenerlos porque el personaje está constantemente y casi todo el tiempo se comunica a través de la computadora, ¿no? Entonces, estos lentes, ¿qué hacen? Tratan de alguna manera cubrir los ojos y que no dañe tanto la vista, ¿no? De quien está enfrente de la computadora. Entonces, ese rasgo yo tenía que mostrarlo en la portada, adentro de las ilustraciones también, los interiores. Entonces ya tenía una característica ya importante. El personaje usa lentes grandes. Es donde toda la información va a adquirir el personaje, ¿no? Frente a una pantalla, lo tiene que proteger de alguna manera. Entonces, toda esa información que nosotros consumimos como lectores, cuando estamos frente a una pantalla. De hecho, yo tengo estos ojos, una cuestión de protección. Bueno, necesitaba también transmitir eso en la portada, ¿no? Y eso le da una cierta característica. Después el hecho de que el pelo sea más lacio, más loco, más ondulado, es una cuestión estética y también eso le genera al personaje una característica de que, bueno, si yo lo peino muy clásico, me está diciendo algo del personaje, si lo peino mucho más loco, si le doy un corte más punk, bueno, en este caso no era punk, pero la estética, al menos en mi caso, quería que sea medio como futurista, medio vintage, ¿no? Como una especie de Star Wars, ¿no? Como, viste, esa estética que maneja Star Wars, que pareciera que es muy del futuro, pero es un futuro medio roto, es un futuro medio con muchas guerras, ¿no? En este caso no era eso, pero sí quería dar a entender que ya llevaba mucho tiempo, entonces por eso los anteojos con mucha textura, el color que predomina es el verde en la portada, eso da una sensación de miedo también, miedo, el color también profundiza la portada, el personaje, ellos están de blanco, constantemente, el traje son de blanco porque no me acuerdo bien ahora en este momento si lo decía bien la novela, eh, pero en mi caso trataba de mantener
como si fueran astronautas, ¿viste los astronautas que llevan ese traje blanco para dar una sensación de quizás de que estamos todos en lo mismo? Hay una época, es todo igual, somos todos iguales, ¿no? Como también había imaginado que esos trajes eran térmicos. Después, cada personaje eh, le hice ciertas características. Por ejemplo, hay un nene que creo que lo están mostrando ahora, que tiene como un peinado medio hacia arriba, como un copito, ¿no? Como una crestita, digamos, ¿eh? Los chicos, me acuerdo cuando mis sobrinos se han peinado así, de esa manera, y era una forma de decir, esto es el futuro, ¿no? Como ciertas características de ciertos nenes. Él no lo tiene, él es un poquito más clásico, más loco, el pelo. eh, que después, bueno, los personajes se terminan dando cuenta, descubriendo que no es tan así como se cuenta la realidad, ¿no? Bueno, lo que contaba era esto de dar la sensación de que el traje es de alguna manera muy ajustado al cuerpo. ¿Para qué? Para que los personajes puedan estar cómodos, están frente a la pantalla muchas horas, entonces uno tiene que estar cómodo, ¿no? Después las botas son, de alguna manera, me las imaginaba eh, medio acolchonadas, medio como térmicas también, el traje también, cada vez que salen no tienen frío ni calor. Y después me inspiré muchísimo en el caso de Chernobyl. ¿Se acuerdan lo que pasó en Chernobyl? Bueno, el tema de los cascos, cada vez que los personajes tenían que salir, ellos tenían que tomar ese oxígeno puro, digamos, y no estar contaminados. Eh, y yo cada vez que necesitaba plantear una idea, primero lo dibujaba en lápiz y después lo pasaba a la PC en Photoshop y construía y desarmaba y volvía a armar y así para ver qué sensaciones me daba cuando diseñaba el casco, poniéndoselo al personaje, si quedaba bien, si quedaba mal, ciertas características para resolver ciertas características que necesitaban. Los personajes necesitaban tener el tubo de oxígeno, que acá, a ver, voy a abrir para poder recordarme. Viste que ellos usan el transportador de oxígeno que lo llevan en la mochila. Llevan una mochila, pero en realidad, como es el futuro, está adherido, digamos, a la piel del traje, ¿no? Que no necesitan llevar una mochila, digamos. Se pega automáticamente al traje. Después los hombros son flexibles porque necesitan ellos moverse a cada instante. Eh, Después, bueno, la vista de los anteojos tiene que ser amplia porque cada vez que salían necesitaban esta cosa, ¿no? Para poder ver bien. Bueno, el traje era térmico, el cilindro de los oxígenos no es pesado, sino que es más bien blando, no es tan pesado, son 2 tubos, eso puede tener como 2 o 3 días, es todo parte de la creación, imaginación mía, que cada vez que ellos salían, yo digo, no, pero llévalo a la realidad, si hoy vos no podés salir eh, porque está intoxicado o hay algo que no podés salir a la superficie, vos necesitas esos tanques para poder salir, hacer lo que tengas que hacer, digamos, ¿no? Entonces, todo eso, esos datos eran reales y me hacía esas preguntas. Entonces, después fui haciendo los garabatos, esto que te decía, las botas térmicas, el traje, y me fui imaginando esos conceptos para poder crear bien el personaje y los trajes, ¿no? Después un temporalizador de oxígeno, para que ellos puedan ver cuánto de oxígeno tienen para poder estar en la superficie cuando salían. Entonces, todas esas cosas reales le dan una dimensión real a la hora de ver un personaje ilustrado en un libro, ¿no? Ah, tiene ciertas características y son reales, y esto puede ser de verdad. Entonces, tomé un poco de los astronautas, ¿no? Esa
esa cosa real, digamos. Y sí, y respondo un poquito a esto que vos me preguntabas, Mariela. Sí, cuando salgo a la plaza, por lo general yo llevaba y anotaba conceptos, no sé si tanto los personajes, no era de ir y dibujar una señora, un señor, un perro, pero quizás sí me acordaba de ciertas situaciones, el nenito pegándole a la pelota y el otro corriéndolo, como cosas, esas cosas graciosas, llegaba a casa, las anotaba o en ese momento, o reflexiones, es lo que actualmente yo hago, mucho antes de la pandemia. eh, yo me llevaba una libreta, me hacía anotaciones, me hacía preguntas, y después a la noche y durante una etapa del día trataba de llevarlo al papel, de hacer un boceto, un dibujo. eh, pero sí, una vez, cuento una anécdota muy cortita, una vez me pasó que tuve que ilustrar un cómic, con un guión de un autor francés, y me acuerdo que era muy, muy gracioso. Había hecho un personaje, había hecho varios, pero uno me había quedado porque me parecía muy gracioso, y una vez tenía que ir al banco y el de seguridad era exactamente igual al que había, uno de los personajes era exactamente igual. El tipo me miraba y yo me reía, o sea, me tapaba la boca, trataba de no mirarlo porque era exactamente igual, exactamente igual. Ciertas características, los ojos, la nariz, era muy gracioso, pero nada, es un pequeño comentario gags sí, sí, sí. Por lo general trato de inventarlos yo en el momento, pero sí uso conceptos reales, esto que te contaba, los trajes para plantear ahora el tema de los personajes cuando salían fuera, esas cosas reales sí, pero no sé si tanto una característica de tomar de alguien, ¿viste? Claro. Quiero retomar un poco algo que vos dijiste al comienzo de la conversación, Sí, que me pareció interesante y ahora que, bueno, Carolina no está y bueno, voy a tratar de rescatar un poco claro, la parte de Carolina. Hablando yo con ella, le decía que la obra me parecía un espejo de esta realidad. claro, exacto, sí, sí, sí. Eh, Sí, Cuando yo... ¿Estás, Caro? Bien, Caro, ¿cómo estás? ¿Ahí vas? me ves ahí hace un ratito que estoy acá. Sí, sí, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, sí. mucho mejor. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Bueno, Sí. a ver, ¿me escuchan bien? Pues le voy a sacar el Te escucho video, bien, a ¿eh? ver si se Por escucha lo menos de mejor. acá te... Bueno, bueno, perfecto. Quedó oculta tras la fotito. Un morrón rojo para Sí, María, hacer ¿Querés que retome las imágenes, Mariela, o...? el morrón. 280 kilos un kilo de morrón. No sé si no se fue Mariela ahora. No, ¿Estás por ahí? estoy acá, estoy acá. Ah, bien. Decime vos Sí, sí. si querés que comparta tu Ah, sí, pantalla o yo estoy le... esperando. Ah, Un morrón, sí. No pienso nada que tenga. Queremos, Caro, ¿podés ir hablando? Mientras que Caro va hablando, si querés podemos ir mostrando algunas fotos Dale, de los encuentros que tuvo Caro. sí. dale. Ahí entonces yo comparto. Si querés hacerle las preguntas, yo voy mostrando las imágenes. Bárbaro. Caro, estábamos hablando, ¿me escuchás bien? Sí, sí, mirá que hace unos 10 minutos que estoy, así que estoy escuchando, que se me cortó. Ahora creo que crucemos los dedos, vamos bien. Bueno,
En relación a esto de cuando se te ocurrió escribir esta obra, que bueno, hablábamos esto del espejo porque en realidad es todo lo que vos escribiste allá por el 2012, ahora está ocurriendo. ¿Cómo te inspiraste, digamos? ¿Cómo surgió la idea? Yo sé que es muy linda la historia y me encantaría que la puedas replicar y contar. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos, porque no sé si antes salió mi saludo, y muchas gracias a Melanie y a todos los de la organización de la feria por la invitación. Bueno, sí, es una historia que yo escribí en el 2012, igualmente no es que hay una coincidencia absoluta, porque si no ya me estarían contratando de los centros de astrología. Hay algunos elementos que por ahí coinciden, pero, hola, ahí, ¿se me escucha ahí? Ahí estamos. Sí, sí, sí. Bueno, esta historia en realidad yo la imaginé en el 2012, perfecto, yo la imaginé en el 2012, que si, no sé si ustedes se acuerdan, que coincidía con las premoniciones de los mayas, ¿no? Que ellos anunciaban que en ese año iba a haber una serie de sucesos que iban a determinar el fin del mundo, ¿no? Era una realidad muy apocalíptica la que ellos anunciaban. Es más, hubo películas sobre el tema, etcétera. Y coincidentemente en ese año, la verdad que hubo muchos problemas ambientales, tsunamis, terremotos, incendios, que de alguna manera alentaban, ¿no? esa premonición apocalíptica. Por otra parte, también fue el boom de las redes sociales. Yo al menos me había unido a Facebook en el 2011 y en ese año es como que empecé un poco a reflexionar sobre esto de unirnos a través de las redes cuando ni siquiera uno conoce al otro, ¿verdad? Entonces, esta idea de llamar amigo a alguien que nunca vimos en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, esos factores es como que fueron de alguna manera acrecentando o forjando esta historia que yo estaba escribiendo, y particularmente una noticia, ¿no?, que yo leí en el diario. Por eso cuando a veces voy a los colegios y me preguntan cómo uno puede inspirarse para escribir, yo siempre digo que el escritor tiene que ver, ¿no?, digamos, todas las cosas que le suceden alrededor, y también leer, porque la lectura es la que nos da muchas veces los puntos iniciales o los puntos de partida para poder escribir. Y en este caso fue la prensa, ¿no? Había una noticia que hablaba de los hikikomori, que son unos ermitaños modernos. Se lo puede llamar tendencia, un hábito extendido. Para los psicólogos o los psiquiatras es un síndrome, ¿sí? Porque supone estar apartado, recluido de la sociedad, ¿no?, en una habitación. En realidad hay como 540.000 ahora hikikomori en el mundo, más que nada están concentrados en Asia, en Corea y en Hong Kong. A mí la noticia que me impactó fue la de un joven hikikomori que hacía 5 años que vivía recluido en su habitación sin salir, pero sin ninguna causa epidemiológica que hace que no podamos salir, justamente porque, bueno, hay un virus. Y el estado de ese chico era, pero terrible, porque solamente, comía en su cuarto, creo que se bañaba y nada más. Bueno, fue directamente a ser internado. Entonces, bueno, todas esas cuestiones hicieron que, bueno, fueron el punto de partida para la escritura de esta novela, que yo la imaginé, digamos, como una sociedad en la que se produce el temblor. En este temblor hay, bueno, diferentes sucesos atmosféricos que atentan contra la vida en la superficie. Entonces, la gente se empieza a recluir en las profundidades. Y hay Stauden, que ya creo que Pablo lo ha mencionado, que es el malvado, ¿no?, de la novela, que en realidad él tenía un buen propósito, que era justamente proteger a la gente, y por eso construye estas casas subterráneas a modo de las cuevas de los topos, ¿no?
Pero luego con los años, esa sensación de control sobre la población hace que permanezca esta situación de vida en las profundidades cuando ya no era necesario. Entonces hay un control ahí de esa sociedad subterránea por parte de Odein, ¿no? Que es el malvado. Y acá hay un elemento que a mí me gusta destacar de la ciencia ficción, porque muchas veces está como en la representación, en el imaginario, que la ciencia ficción es solamente, se basa, ¿no?, en preceptos de la ciencia dura, ¿sí?, de la biología, de la química, etc. En este caso creo que, es destacar la fuerza que tienen las ciencias sociales, ¿sí? Porque justamente Mariela al inicio me preguntó por las distopías. Las distopías tienen que ver justamente con los mundos imaginados, recreados por, puede ser la literatura, el cine, etcétera, pero justamente son esos mundos que son terribles, que son negativos, ¿sí? Justamente distopía proviene del griego, ¿no? Dis, malo, y tropos, lugar, sería como un lugar malo. Que, en la literatura de la ciencia ficción tiene sus bases, en clásicos, ¿no? Como Orwell. Pero ahí creo que el foco, además de todas las cuestiones, ya les digo, de la tecnología, etcétera, tiene que ver con una crítica a la estructura social y política, ¿no? Que justamente la tecnología acompaña, ¿no? Pero tiene que ver con esto de una como degradación moral, ¿sí? Que en estas novelas está presente, pero también está presente y con mucha fuerza en las novelas. ¿Vieron las sagas nuevas que consumen mucho los adolescentes? Como en los Juegos del Hambre, Maze Runner, está presente este punto. Entonces me parece que siempre es interesante poner el foco en esto, aunque no es solamente la ciencia dura la que inspira o lo que es la base de la ciencia ficción, sino también las ciencias humanas, ¿no? Con la sociología, la política, hasta la lingüística. Siempre me pareció muy, no sé, me subyugó mucho. Vieron en 1984, justamente propone esta neolengua, ¿no? Es decir, hay una policía del pensamiento que es como un gran hermano, ¿no?, que controla a la población, y él propone la neolengua, que está esta idea de eliminar las palabras que no deben pensarse. Hay directamente un condicionamiento del pensamiento relacionado con las humanas también. Y son muy importantes a la hora de pensar una historia de ciencia ficción. Sí, sí, bárbaro. Caro, me encantó. Pensé que se te había cortado el audio. Sí, está excelente, muy bien resuelta. Y otra de las... Sí, sí. Sí, en un momento se cortó un poquito, pero no sé si se me corta a mí bien, ¿no? O si se escucha bien o si se nos corta de ratitos a todos. Yo voy tratando de ir siguiendo, pero... bueno, justo hablábamos hoy temprano... Está bien. Hoy estábamos hablando, cuando arrancamos la charla con Pablo, de la creación de personajes. Una de las cosas que te quería preguntar era, cuando vos creaste a Azul y a Suyai, ¿también haces eso que hace Pablo, por ejemplo, de anotar esas características que ese personaje va a tener? ¿O a medida que vas avanzando, vas agregándole características a ese personaje, o ya de antemano? Digamos, también te quería preguntar, te hago toda la pregunta así vos después te explayás, en este pseudo villano, que es Odín,
Si también en él pensaste en alguna construcción y en esa estructura de realizar la obra, ¿qué te vino primero, digamos? Todo esto del ambiente, la historia, los personajes, ¿qué es lo que te viene primero para crear la historia? Bueno, muy bien. A ver, yo siempre cuando creo una historia, pero del género que sea, primero tengo la trama en la cabeza, o sea, ¿qué es lo que yo quiero contar? Lo que trato de evitar, que a veces, si acá hay colegas de literatura infantil y juvenil por ahí, después pueden comentarlo, a veces está esta idea de, bueno, voy a escribir sobre tal tema, ¿no? Como que el tema predomina o está por encima de la historia. En realidad, yo lo que no quería era, bueno, voy a hablar de la ecología, voy a hablar de sociales. No, porque lo que yo quería era contar esta historia. A mí me parece que el riesgo de la literatura es ese, cuando el mensaje o el tema, ¿no? De alguna manera sobrepasa o es el centro más que la historia. Entonces yo primero tenía esta historia de, bueno, de un chico, en este caso, bueno, el protagonista, ¿no? Con su ya y su hermana, que vivían recluidos en las profundidades y que nunca habían visto la superficie, no sabían lo que era un árbol, lo que era el cielo, etc. Pero que sí lo conocían como de una forma mediada a través de las redes, ¿no? O sea, primero estaba cómo iban a hacer para, bueno, emerger a la superficie, cómo iba a ser esa búsqueda del padre, etcétera. Es decir, primero la historia y después, yo lo fijé en el género de ciencia ficción, fui buscando diferentes conocimientos o diferentes conceptos científicos para darle verosimilitud a la obra, porque cuando estamos, o sea, cada género tiene, ¿no? sus estrategias, sus mecanismos para generar la verosimilitud. En el de la ciencia ficción tiene que ver con, bueno, ser fieles o, bueno, respetar algunos, digamos, preceptos o cuestiones básicas relacionados con la ciencia. Entonces ahí estuve investigando, pero bueno, a veces pasa que hay escritores que se apegan mucho a la cuestión científica y otros que no. Y una vez leí, ¿no? que la polémica de la ciencia ficción, que es un género muchas veces, la verdad, subestimado, tenía que ver con eso. Y fíjense el nombre, es ciencia ficción, ¿no? Como que la ciencia está primero, es lo que predomina. Y lo que muchos teóricos dicen es que se tendría que llamar ficción científica, ¿no? Como que el centro, el eje sea la ficción, sea la historia, sea la trama, ¿no? Lo que se quiere contar. Entonces, si bien yo tomé esos conocimientos científicos, traté, bueno, de no apegarme demasiado, ¿no? De que la ficción y la inventiva puedan trascender a eso. Y los personajes, la verdad que los fui creando, o sea, primero yo soy muy mental, o sea, yo pienso historia y después lo voy haciendo, como decía acá Mariela, anotaciones, ¿no? Voy anotando las características de los personajes. Pero después, lo que me pasa, que creo que a muchos escritores les suele suceder, es que la escritura nos domina. En algún punto, como que perdemos un poco la noción y los personajes hacen la misma trama, ¿no? Es como que va deviniendo. Y un personaje que por ahí de alguna manera, por suerte, tiene matices, tiene una profundidad. Entonces, yo creo que yo pensé a Azul y a Suyai, pero después, la verdad que tuvieron otros atributos que por ahí no los pensé en el momento, que se fueron construyendo a lo largo de la historia. Y en este punto quiero, bueno, relacionar con lo que dijo Pablo. Imagínense para un escritor, ¿no? Que va pensando la historia, cuando ve las primeras ilustraciones, porque claro, uno se le imagina de una manera el personaje, pero bueno, yo la verdad que tuve el placer de poder elegir a Pablo como ilustrador porque me encantaba el estilo, y cuando yo vi a Azul dije, sí, este es Azul, no hay ninguna duda, ¿no? O lo mismo con los otros personajes. Y eso que contaba Pablo de la tapa, cómo la fue pensando,
los chicos en los colegios siempre me preguntan, ¿qué son estos tentáculos? Así que ya ahora que sé la explicación de Pablo, se los voy a comentar. Entonces, bueno, voy haciendo estas anotaciones y después, con respecto a Odein, yo lo que quería era, primero, que no sea un científico malo, porque siempre está esta representación, ¿no?, del científico malo, loco, etc. Esta vez iba a ser un ingeniero, que tiene que ver por ahí más con la tecnología. Y en realidad, si bien termina siendo el malvado Odein, no, a ver, es un personaje también con muchas capas, porque él no es que es malo porque es malvado, porque quiere hacer el daño, no, sino se cree tanto esto de ser el dueño de esta ciudad subterránea, que en realidad para él es una manera de proteger, ¿no?, a sus ciudadanos. ¿Para qué van a salir a la superficie si están tan bien cuidados, tienen todo en las profundidades? Como que le quise dar esa complejidad, que en realidad él instaura el miedo, justamente Odein es miedo al revés, con ese afán, ¿no?, que obviamente decirlo nocivo, tóxico, termina, bueno, justamente quitándole parte de sus vidas a los ciudadanos que a partir de que viven en la red se llaman usuarios, ¿no? Y también relacionado con lo que me preguntaba Mariela, yo lo que veo es, imagínense que esta novela es del 2012, ¿no? Por suerte siempre tuvo muy buena aceptación con los chicos, en las escuelas, pero lo que veo, el quiebre con este año es en el tema de la recepción de la obra. Antes era una cuestión de extrañeza. ¿Qué es esto que estoy leyendo, que no se abrazan? Tantas veces la palabra protocolo aparece en la novela. Esto de que viven en la red conectados durante todo el día, les arden los ojos. Y ahora ya ese extrañamiento no es tal. En realidad lo que veo ahora con los es esta cuestión de que se sienten identificados, ¿no? Y yo no sé muy bien cómo caracterizar, ¿no?, este efecto que tiene la literatura, pero es una cuestión por ahí de construir, o sea, de que ellos ya tienen una experiencia por ahí de esta nueva realidad a través de la literatura. Un nene una vez me dijo, no, mi papá se quejaba porque en ese momento hacíamos un mes que estábamos en cuarentena, ¿no? Y yo le dije a mi papá, pero papá, no te preocupes, Zuli y Suyai estuvieron 10 años bajo tierra, nosotros estamos en casa con la tele, etc. Es decir, que de alguna manera nosotros por ahí lo tenemos asimilado, pero muchas veces nuestra relación con el mundo es a través de los discursos. Y en este caso, bueno, la novela, sin proponérselo, ojalá que no hubiera tenido tantas coincidencias, bueno, tuvo esta, digamos, esta función sin proponérselo de acompañar a los chicos, ¿no?, en este proceso. Y yo a veces veo eso en los colegios, esta cuestión de la identificación y la esperanza de que, bueno, de que todo va a terminar en algún momento, ¿no? Ahí ya termino, María. Sí, bueno, qué lindo esto que decís sobre el chico este y digamos, esa forma de decirle al papá, bueno, que se tranquilice, que la verdad que muy buena la idea. Bueno, en relación a esto, ¿cómo fue o cómo es la relación con tus lectores en este momento de pandemia? Yo sé que en un momento a vos te dieron una grata sorpresa, que fue un mural. Esta pregunta por ahí podría ir también para Pablo, porque en realidad esto de gestar el personaje, vos le diste por ahí la parte interna y Pablo lo concretó en imagen, ¿no? Tanto para vos y como para Pablo, el poder haber, digamos, reflejado en un mural artístico lo que ustedes habían hecho en papel, digamos. ¿Se entendió la pregunta? Sí, bueno, contesto yo y después sigue Pablo. En realidad ese, ¿no? Sí, a ver. A ver, mural del que habla Mariela tiene unos añitos
ya, no sé si debe ser el 2014, de Arroyo Dulce, que es un pueblo que está hacia los chicos, y tenían esa sorpresa. Entré al colegio, luego fuimos al patio, era un mural espectacular, creo que después por ahí pueden pasar las fotos, que yo creo que alguna mandé, impresionante. Pero igual, a ver, a mí lo que más me impactó, además del mural que era hermoso, era la historia que estaba detrás. En la Red del Miedo, bueno, justamente es una historia sobre el aislamiento, ¿no? Sobre chicos que tienen que pasar sus primeros años, ¿sí? Recluidos en las profundidades, conectados a, ahí está presentando, conectados por las redes, ¿verdad? Bueno, en este caso, lo que había sucedido, que a mí, les digo, les confieso que me emocionó, fue que, ahí tenemos el mural, una de las chicas que están ahí tenía fobia social. No sé si es el nombre exacto de la patología, pero bueno, creo que lo podemos entender así todos. Y ella hacía unos años que ya no iba al colegio por esta patología. Cuando le llevaron el libro y empezaron a hacer como una especie de comentarios por celular con el libro, ¿no? Como muy de a poquito. Un día le invitaron a un sábado a la mañana a pintar el mural con ellos. Y de a poco, todos los sábados, iban pintando el mural hasta que ella se reincorporó a la escuela. Y bueno, como ven, es una de las chicas de ahí, después, digamos, hizo su vida normal, escolar. Entonces, eso la verdad me emocionó, y esa paradoja que tiene la literatura, ¿no? Como una novela que habla del aislamiento pudo ayudar a que una chica pueda reincorporarse a la escuela, ¿no? A su vida social. Y la diferencia con la pandemia, que vos me preguntabas, Mariela, bueno, yo antes me la pasaba yendo a colegios de aquí para allá, y este año me la paso de Zoom en Zoom. Esa es la diferencia. Pero bueno, claro, pero bueno, lo que me sucede es que tengo encuentros, ¿sí? Con los chicos por Zoom, y está siempre este chiste, ¿no? O esta cosa por ahí, muy de la novela. La novela habla de que se van al colegio justamente por las redes, y ahora estamos en las redes. Pero hay como una especie de tecnología que tiene la Red del Miedo, que no la tenemos todavía, que la información cae como cascadas en los chicos, como que los absorben. Entonces los chicos piden que pronto se instaure esa tecnología. Ahí estamos viendo tus Ahí lo dejo a imágenes. Pablo. Sí. Bueno, sí, las fotos. Sí. Bueno, estas son algunas visitas a los colegios. Bueno, ahí estaba el mural. También había una foto de cuando ganamos el Favoritos de Alija, que fue en el 2018, ¿no, Pablo? Sí, 2018. Así que la verdad que fueron todos momentos muy que nos ha dado la red. ¿Y algo artístico te han mandado así por alguna de las redes? O bueno, no, igual han sido las charlas más, te han hecho preguntas algunas que, no sé, que por ahí no eran las habituales antes de la pandemia, por ejemplo. Sí, o sea, claro, imagínense, para muchos chicos, a veces los escritores somos como muy lejanos, ¿no? Como que, sí, cuando vamos a los colegios nos tocan, nos dicen, son ustedes, bueno. Y lo que, bueno, muchas veces me han preguntado es esto, ¿cómo puede, o sea, en este año, ¿no? ¿Cómo hice para poder contar cosas que después iban a suceder? Yo me plantean eso, la idea que me gusta es pensar esto, que la literatura construye pasados y construye futuros. La verdad que a mí me hubiera encantado que suceda, pero yo creo que a veces los escritores porque justamente vivimos en una sociedad, estamos inmersos, ¿no? Con todas las problemas. Construimos, en este caso, un futuro en una ciencia ficción, y bueno, puede ser que algo, ¿no? Pueda darse.
ha pasado, bueno, con escritores, ya saben, con Julio Verne, bueno, después con otros grandes como, bueno, Orwell, Bradbury, etcétera. Digamos, por ahí son... Acá estoy con Jano, que es un fanático de la Red del Miedo. Y después lo que me decías, Mariela, con respecto a las cosas artísticas, la verdad que siempre tengo muchos regalos, ya sea por ahí de no sé, de pinturas, alguna escultura, pero algo que me encantó, la verdad, es que lo tengo guardado y lo uso siempre, es una iguana, porque uno de los personajes de la Red del Miedo es la iguana, que uno en un colegio me hicieron como una especie, ¿vieron de alfilerón? Bueno, con la forma de iguana, todo, así que la tengo, siempre la uso. Qué lindo esto que decís. Dale, pasa y Pablo, ¿estás ahí? ¿Pablo? ¿Anda por ahí? Ahora, ¿se escucha? Ahora sí. Yo lo tengo congelado, Pablo. Ay. No, me encanta lo que contaba Carito. Yo, ante todo, le tengo una admiración, un cariño muy grande, porque hacer estas cosas es de alguien grande, de verdad, darse a la escuela, darles esta historia y tener ese vínculo con los chicos, para mí es de dar ejemplo. Y para mí se construye desde ese lugar. Y ella está tratando de construir un vínculo con los chicos y mostrarles que hay otra realidad, que hay otros caminos a través del arte, la literatura, la ilustración. Entonces todo ese puente que ella construye con los chicos, a mí me parece, yo tengo mucha admiración en ese sentido y sobre todo cariño porque, bueno, acercarse a los chicos de esa manera es realmente maravilloso. Después, lo que yo pueda contar de qué me pasa a mí cada vez que ella, súper buena onda, subía a las redes sociales, cada vez que ella visitaba un colegio o un chico le contaba ciertas anécdotas, era maravilloso, porque después ella me terminaba contando y yo digo, qué lindo esto, eh, me encantaría poder vivirlo, pero me acuerdo que en esa época yo estaba trabajando en un estudio de animación, que yo hacía un trabajo de 8 horas y la verdad que cuando estás en una empresa de esa magnitud, como para decirlo de alguna manera, no hay, se limitan ciertos permisos, ¿no? Entonces, eh, a mí me están pagando para generar ciertas ideas y bueno, nada, a veces me ha invitado muchas veces, Caro, y a veces podía, a veces no. Entonces, en esa coincidencia a veces me quedaba como, ay, qué pena, qué ganas de estar ahí. Y bueno, nada, me parece que ahora, cuando todo vuelva, quiero vivir esa experiencia que Carito fue construyendo a medida que iba visitando a las escuelas, porque es maravilloso ver a un nene que te esté diciendo, che, esto me gustó, y es buenísimo. Yo lo único que puedo sumar a esto es que cada vez que Caro subía una foto, ella me contaba esto que les contaba a ustedes, de esta nena que empezó a vincularse. Creo que la magia está ahí. Después son mimos, ¿sí? Ver un dibujo que vos hiciste y que el chico lo pueda tomar como propio es muy lindo. Para un artista, calculo que a Caro le debe pasar exactamente lo mismo. Estamos construyendo de alguna manera, vinculándonos con ellos en su universo, ¿no? Como nosotros estamos mostrando algo y ellos lo terminan como adoptando para su mundo, para el día a día. Coincidimos, ¿no? Siempre digo que con Caro coincidimos, con Mariela también, y con los chicos, a medida que se van acercando. Bueno, nada, yo puedo sumar con esto. Para mí es maravilloso lo que hace Caro y después recibir estos mimos por los chicos es realmente maravilloso.
Bien, me gustó, me gustó. Bueno, qué linda respuesta. La verdad que yo pienso desde este lado de editora, esa Y unión entre el sumo escritor. algo, Sí, sí, puedo sumar. Claro que sí. Estamos con un poco de delay. Sí, sí, sí. sí, sí. No, Te escuchamos, lo Caro, ¿eh? que quería comentar es que una de las ilustraciones de Pablo, en la que, bueno, sigo, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, sí. sí. Me parece que voy a volver a sacar la imagen. No, lo que les quería contar era que de Pablo, que es cuando los chicos están con esos trajes como escafandras, ¿no?, que tienen. Uno de los chicos en un Zoom mostró una foto y me dijo, Pablo es un genio, porque así son los trajes de los peluqueros de Taiwán. Me habías contado. Porque ahora con el COVID, los trajes, así que me dijeron que los patentes. Es buenísimo, es buenísimo. Fueron futuristas totalmente ustedes. Patentalos, ¿eh? Así estamos. Es buenísimo. Muy buena la anécdota, Caro. Escucha, ¿no? Bueno, todo eso va sumando, a uno le va Sí, sumando sí, sí. esas cositas que dice, bueno, qué buenos aciertos, ¿no? Como estuvo bien investigar, estuvo bien referenciarse, estuvo bien investigar, estuvo bien hacerse ciertas preguntas, estuvo bien imaginarse la historia que proponía Caro en la novela. Nada, esas pequeñas cosas, uno se va nutriendo de eso y le va sumando lo que uno puede. Claro, si uno lee la novela, está prácticamente todo contado, digamos. Solamente a mí, mi trabajo era traducirlo, nada más en imágenes, y sí, tratar de ponerle un poquito de lo que yo me imaginaba de alguna manera la novela, o cómo me la imaginaba, ¿no? Bien. Caro, yo quería ver si que está el papá de uno de los chicos que ha leído la obra, si me parece Sí, interesante por ahí sí. traerlo. Ahí está Miguel y Emilce, los papás de Lauti. Sí. Una de las cosas que yo hablé con Caro y que me pareció interesante de la charla que estuvieron el otro día teniendo con, bueno, ay, me fue el nombre, ay, qué feo, pero bueno, me pareció interesante el hecho de cómo, Mario Méndez. Mario, ay, ¿cómo se me fue? Estoy con el nombre siempre y se me fue, bueno. Y bueno, la cuestión es que me pareció súper interesante, yo como docente en este momento donde en esta virtualidad nos conectamos con los chicos, una de las cosas que me tocó o me toca vivir es que les cuesta llegar a los textos. Y bueno, lo que me pareció súper importante lo que dijo el papá fue esa charla, el acompañamiento que hace de lectura con su hijo, que a veces uno no toma la dimensión de lo que genera ese encuentro, ese vínculo. Yo lo vivo ahora, mando, por ejemplo, algún trabajo y como para que el trato de pueda de alguna forma YouTube, tener la voz de quien narra la historia. Y, bueno, una de las cosas que me ha pasado con la ciencia ficción trabajándola es que les ha costado muchísimo. Y un poco va en esto que el otro día Caro decía, que es parte todo tanto de la imaginación y el chico tiene que imaginarse cada cosa que tanto que puede ir escuchando, que alguien le lea o que él pueda ir leyendo. Entonces, revalorizar ese encuentro de lectura. Ahí está, hola, ¿qué tal? Me encantaría que cuentes un poco lo que contabas el otro día en la charla con Mario y Caro, que me pareció muy lindo. Bueno, una de las cosas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel. Una de las cosas que
descubrimos como papás, y yo en lo personal, es que muchas veces a nuestros hijos le contamos anécdotas de nuestras vidas personales, que vivimos como chicos. Anécdotas que venimos trayendo también de nuestros padres, que nos contaban a nosotros. Es como un relato que se va regalando de generación en generación, ¿no? Entonces digo que también, más allá de las cosas personales, de los relatos que llevamos como chicos, llevarle la lectura de otras aventuras. Y acá lo descubrimos. Muchas veces digo que uno puede leer, cualquiera puede leer un libro, pero es lindo cuando se cuenta un cuento, cuando se narra un cuento, cuando se teatraliza ese cuento en la propia lectura, siendo uno mismo los protagonistas y recreando esos personajes. Creo que es el mejor vínculo que uno tiene, porque ahí es donde se juntan las dos cosas. La atención del chico, porque está escuchando y a su vez se está imaginando, y uno mismo que vuelve a esa niñez de aventuras, a esa niñez de ser también espectador de fantasías, de cuentos, de recrear sus propios personajes y ser uno mismo también ese héroe de esa aventura que se cuenta. Entonces, es como crear ese mundo mágico que, como dije, no es solamente te leo para que te duermas, no, te leo y soñemos juntos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos genera, y bueno, es lo que yo ahora con algunos docentes decimos, que es muy importante la presencialidad del docente, más allá de esta distancia que tenemos de la ausencia en el aula. La presencialidad del docente a través de un Zoom, porque los tenemos en vivo y los chicos tienen esa atención. Más allá de los elementos de lecturas que le mandan, más allá de los videos que les mandan, es como que ese contacto personal es único. Y creo que se necesita eso, ¿no? Y bueno, como papá, creo que regalarles esta imaginación y que ellos vivan y se les ocurra también crear sus propias aventuras y sus propios personajes. Y de hecho tuvimos un momento muy lindo una noche que estábamos acostados en la cama, no teníamos que leer, porque no teníamos nada a mano. Entonces surgió la imaginación. Creamos un personaje, bueno, todos los personajes de ese cuento que creamos en ese momento con nuestra imaginación fueron animales. Y el personaje principal fue una pulga común y corriente, pero que tanto el perro, el gato, huían de esa pulga por miedo. Entonces como que ella se sentía sola y es como que decía que no tenía amigos, y hasta que descubre, sin más ni menos, ese amigo que muy loco, que es una foca. Entonces es como que ella le cuenta sus problemas y la foca le dice que, bueno, les va a regalar amigos impensados. Y en el mar descubre esos amigos impensados. Entonces, bueno, eso es un poco también lo que genera el tema de la lectura, ¿no? Poder recrear, poder crear, poder inventar. Más allá de lo que uno por ahí lleva de saber, de haber, como decía Pablo, uno para poder crear una ilustración tiene que imaginárselo y también tiene que investigar cómo sería para darle el mayor realismo posible. Y también jugar con esos miedos. Yo también le tengo miedo al sapo, más parecido no podemos ser, le tengo miedo al sapo y al mar. Quédate tranquilo, somos dos. Pero también, ¿desde dónde lo enfoco al miedo? ¿Desde mi adultez? Tal cual. ¿O si lo recreo desde esa infancia mía? ¿Desde dónde viene mi miedo? Porque por ahí como adulto podría enfocarlo con un poco más de madurez y un poco más de valor. Pero el niño tiene ese miedo y necesita lo que dice Pablo, ponerse unos anteojos, una capa o un antifaz para armarse de valor y arremeter contra esos miedos, ¿no? Entonces, bueno,
tanto la ilustración, las ilustraciones, como el relato mismo de un cuento, hacen de todo esto, ¿no? La imaginación, la fantasía, las ganas de crear, las ganas de vivir y las ganas de seguir experimentando y conociendo cosas. Hermoso. Bueno, la verdad que, bueno, una de las cosas que me parece interesante es que pueda seguir, digamos, de alguna forma, digamos, ojalá que llegue este mensaje a muchas personas y que nosotros en función de padres podamos seguir acompañando e incentivando la creatividad, la imaginación, que lo es todo, ¿no? Porque desde una lapicera a cualquier cosa que uno imagine, el motor de un auto, partió de una imaginación de alguien que lo pudo vislumbrar en su mente y crearlo. Por eso es tan importante la lectura y este acompañamiento que decís, y el hecho de también de comunicarnos a través, que es el único medio que en esta actualidad tenemos, a través del Zoom o Meet, y sí, estar presentes. La verdad que es así, y esto también que vos decías, que me parece fundamental, que creo que hoy por hoy se revaloriza aún más el hecho de que del hacer del docente, ¿no? De eso de hay, bueno, por ejemplo, tu hijo tiene la oportunidad de tener un padre que acompaña y bueno, también una madre que están ahí, que les narran, pero bueno, por ahí no es la realidad de todos y el docente por ahí a veces, bueno, en una mayoría cubre ese papel porque bueno, el día a día de la gente los tiene muy ocupados y creo que la función esa de acompañar, de la paciencia, de volver a la lectura, de releer párrafos y el tema de compartir y generar grandes puentes, porque de una lectura vas a otra y así se hace ese recorrido del lector que tanto se habla. Así que bueno, la verdad que muy lindo y me emociona lo que acabas de decir y creo que bueno, que todos somos de la misma forma de pensar. Y bueno, Bueno, agradecerte esta intervención y las palabras. No muchas sé si... gracias, muchas gracias. La verdad que es gratificante y es lindo, pero bueno, también es uno de los mejores, creo que uno de los mejores regalos y herencias que podemos dejar también como padres, ¿no? El tema de esa imaginación que no se pierda. El día que perdamos la imaginación, ya está, nos quedamos en silencio. Y aparte, perdón que interrumpa, ¿no? No, Pero no. yo también estaba pensando qué bueno esta conexión que vos decís. Padres, docentes y artistas, ¿no? Un escritor, un ilustrador y cómo todos estamos como alrededor y protegiendo lo más importante que es la niñez, ¿no? Qué importante eso, porque también los artistas son nuestro disparador, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 es importante, valoro mucho lo que ustedes contaron recién, crear el vínculo con el chico es esa unión que no los va a separar nunca nada, o sea, es lo que están dando es amor, más allá de- de acompañar, digamos, en la lectura, en el arte, en lo que sea, en un deporte, lo que sea, lo que están emanando y generando es el amor, ¿no? O sea, ustedes los están dando Totalmente. el amor prácticamente. Entonces, ningún chico le tiene que faltar amor y ese vínculo no lo rompe nadie. Una vez que eso se unió, ya está. Sí. Como dijiste vos recién, la mejor herencia que le puede dejar un padre a un hijo son los bonitos recuerdos, ¿no? Tal cual, tal cual. Es que de eso se trata. Cuando hay amor, cuando uno es padre y ama de verdad y vive el amor, son esas cosas que se motivan a regalar y a entregar. Y que no se olvida, un nene no se olvida más de eso. No. Es más, Lautaro, que es el más chiquito, me dice, papá, leo el cuento, dice, recuerdo el cuento que contábamos de la pulga y todavía me emociona.
y te puedo decir, se lo leí cuando tenía 5 años. Lo inventamos cuando tenía 5 años y él ahora tiene 8. Así. Bueno, Rolón dice que cuando uno se enamora de esas cosas cuando uno se emocionó de chico, las cosas que le hicieron emocionar de chico. Es el reencuentro de los recuerdos de uno. Por eso se enamora con ciertas personalidades, ¿no? Sí, sí, la verdad que es increíble vivir esto. Uno tiene un montón de cosas hermosas en la vida que vive, pero creo que ser padre ya está, supera todo y bueno, y más cuando uno tiene la posibilidad de poder regalarle. Y bueno, también gracias a ustedes, porque uno conoce y descubre a través de ustedes. Ahora yo, por ejemplo, estaba viendo mientras pasaban el video, estaba viendo tus dibujos, tus ilustraciones, y yo también dibujo y ya me diste un par de ideas para mi próximo personaje. Trata de eso, trata de estimular al otro. Claro. Trata un poco de eso, el arte de transmitir para mí el arte es energía, está buenísimo que te pase eso. Y a mí me pasa también con otros artistas, con otros papás, con personas. Es eso. Y como dice Carolina, es cuestión también de prestar atención. Nuestro entorno, lo que nos rodea, quiénes están, cómo viven. Por ejemplo, bueno, yo trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, soy un no docente, y yo vivo en Bursaco, zona sur, y voy hasta Caballito. Entonces, tengo que tomar tren, subte, otro colectivo. Y para mí, el tren es la fuente más rica de aventuras que hay. Y mientras voy en el vagón, voy de viaje, es como que observo a la gente, sus caras, sus gestos, cómo habla. Y me voy imaginando las aventuras de cada uno, cómo vive, y nuestro punto en común es ese hueco, es ese vagón de tren en donde hay miles de aventuras ocultas, con ruidos, y bueno, y esas aventuras se disipan cuando abren la puerta de Constitución y tenemos que salir. pero bueno, es esto, lo que dice Caro, ¿no? Es prestar atención, es no solamente mirar, sino ver. A veces tenemos que ver un poco más, tenemos que observar. Sí, tal cual. Sí, se trata de eso, de cómo queremos ver el mundo, ¿no? O lo vemos como que todo es un desastre, o lo vemos como si fuera un milagro, ¿no? Como esto que decías vos, es una aventura viajar en el tren, es una aventura estar con él leyéndole un cuento, es una aventura jugar a los monstruos en la cama con él, ¿no? Como a mí me pasa muy seguido con mi nene, de que esto que decías vos, es como generar el teatro, ¿no? Como para que él pueda ver que el libro y las acciones son reales, ¿no? Como cada personaje tiene realmente ciertas características. Yo a la noche le leo un cuento que él me lo pide, que es de Shao Tan. Es un artista australiano, pero en realidad de origen japonés. Y los japoneses tienen esa costumbre de contar desde lo espiritual, ¿no? Como tienen es muy milenario la forma de contar de ellos. Muchas leyendas, entonces, nada, le leo uno que le encanta, lo agarra, me dice léemelo de nuevo, y lo lee, ya lo sabe leer él, pero digo, porque se acuerda de todas las acciones que hicimos juntos, agregamos sonido, canciones, no están, pero se la agregamos nosotros, es eso que decíamos, cómo contamos, cómo se lo contamos, ¿no? Claro. Totalmente eso que decís, es muy cierto, muy real, y meterse con él, ¿no? Y también disfrutarlo, divertirnos. Por ejemplo, en el colegio le mandaron a leer Aquiles, Aprendiz de Héroe, de Aquiles. Y una de las cosas que nos divierte, a mí hacerlo y a él escucharlo, es ponerle las voces a los personajes. Por ejemplo, la voz de la abuela, la voz del papá, la voz del mamá, la voz del hermanito. La voz de los personajes de Medusa, de todos. Entonces es como que, por eso digo, teatralizarlo, ¿no? Vivir ese momento, ese momento único, con todo lo que nos puede, con todas las herramientas que nos puede dar
la lectura y lo que nos puede dar el momento mágico. Así que bueno, eso es básicamente lo que nos gusta vivir. A mí particularmente me gusta vivir como papá. Y bueno, más allá de los juegos que están durante el día, más allá de las cosas y las exigencias, más allá de mi rol de papá, de las exigencias de las tareas y todo, creo que cuando se baja la noche llega ese momento de magia con la lectura, con él. Buenísimo. Gracias por compartirlo. No, por favor, gracias a ustedes. La verdad que sí, muchísimas gracias. Ahora voy a ir un poco, que habíamos estado hablando con Caro, de recomendación de obras de ciencia ficción. Voy a ir al pasado y voy a contar una experiencia que me tocó vivir el año pasado en un colegio acá de Tandil, en Técnica 1, donde con un grupo de tercer año se leyó Frankenstein, digamos, dentro de las obras, vamos a comenzar con la más antigua, ¿no? Con una de las primeras. Bueno, ahí estamos viendo a Mary Shirley. Digamos, una de mis alumnas hizo esta cuestión de que hablaba recién el papá, de teatralizar, que bueno, es una de las cosas que le encanta a los chicos, y nosotros como proceso para adentrarnos a la obra, hicimos, bueno, obviamente toda la lectura y después pusimos todo en ideas, ¿no? Cómo podríamos de alguna forma mostrar esa obra al resto, como pasó con el mural de Caro, en lo artístico, pensamos, bueno, a mí me gusta mucho esta conjunción entre el arte y la literatura, por ahí por la pata que tengo ahí interna, y creo que es fundamental. El arte me parece que es una de las formas, como se ha estado hablando hasta recién, de enganchar a los chicos con lo literario. Y bueno, en esto de decir, bueno, no solamente va a quedar en la lectura, vamos a llevarlo a cabo vamos a hacer algo, lo que ustedes quieran, ¿no? Siempre es importante esa cuestión, ¿no? Que cuando uno trabaja con un grupo, ir para el lado que ellos quieren y realmente no tanto de imponer, porque una verdadera construcción, ¿no? Se lleva cuando todas las partes se ponen de acuerdo. Y bueno, tuve la hermosa experiencia ahí están viendo ustedes al monstruo, que prende los ojos. Las fotos son un poco oscuras porque la idea fue ambientar un poco ese salón, digamos, la gente entraba y escuchaba truenos, los chicos hicieron unos relámpagos en las ventanas, hicieron toda una línea de tiempo histórica, hubo muchísimo trabajo en todo esto y muy buenos resultados en cuanto a esto de esta conjunción entre el arte y lo literario. Y creo que, bueno, para venir en colación a esto de que seguramente ahora Caro va a extenderse y citar obras en relación a ciencia ficción, esta es como la madre de las obras y como experiencia también más o menos me llevo, digamos, de cada encuentro con los chicos cosas maravillosas, y bueno, en esta los chicos creo que esa experiencia de lo artístico con lo literario no se lo olvidan más. Es como el mural, los chicos seguramente que han hecho el mural, o aquellos que han dibujado, plasmado, hecho la iguana que contaba hoy Caro. Yo creo que esa relación, cuando el chico puede pasar de la palabra a la acción, toma otra dimensión. Y bueno, lo interesante, ahí estamos viendo la imagen de Mary Shirley, la gente entraba, le hacía todo un recorrido por la historia de la obra, y cuando se llegaba a ella tenía una vela ahí bien antigua, digamos, tratamos de ambientar ahí lo que mejor se pudo. Ella iba contando la vida de Mary Shirley y se ponía en el papel de la escritora, y contaba toda la biografía como con una gran maestría, y la verdad que hoy por hoy me manda mensajes, yo ya no la tengo más de alumna, pero bueno, siempre recuerda ese momento, y para mí es como se venía charlando con anterioridad, es algo muy grato, es decir, bueno, dejé esa semilla plantada para que ese chico o esa chica quiera seguir un recorrido de lectura. Y bueno,
Eso era un poco lo que les quería mostrar ahí con ese monstruo que hemos creado y que en realidad hay, bueno, digamos, para decir como una analogía, también yo creo que eh, los chicos han creado su gran monstruo, digamos, de alguna forma, con todo este proyecto. Y bueno, era contar un poco eso y si Carolina quiere hacer algunas referencias de obra, o Pablo, Bueno, me escuchan bien, ¿no? sí, sí, Sigo así sigo con la fotito, que es cuando mejor se escucha, cuando no estoy con la mejor. Bueno, en realidad obras hay muchísimas. Están, bueno, los clásicos que creo que todos los conocemos, pero a mí me quiero hacer referencia, igual brevemente, porque yo sé que estamos ya en el límite del tiempo, que, bueno, generalmente se dice que los pioneros de la ciencia ficción es Mary Shelley y Verne. Y que ellos de alguna manera construyen lo que sería la ciencia ficción utópica, ¿no? Pero yo creo que la crítica, ¿no?, a la ciencia, a la sociedad, están en las obras de ambos. En la de Mary Shelley creo que se ve claramente, ¿no?, con Frankenstein. Y con Verne hay dos obras que no son tan conocidas, que una es París en el siglo XX y la otra se llama algo así como Los 500 millones de la Begún, que tienen justamente, son novelas de crítica social y de alguna manera son como las pioneras, podríamos decir, de la distopía. Después, bueno, podemos nombrar los clásicos, ¿no? Mundo Feliz de Huxley, que es de 1932, 1984 de Orwell, que está ya desde los 40, bueno, las obras de Bradbury, a mí Fahrenheit, por ejemplo, me encanta, pero bueno, hay muchísimos textos excelentes de él, El fin de la infancia, de Arthur Clarke, y bueno, yo tengo la verdad un corazón puesto en Asimov. A mí la verdad que los cuentos, especialmente de Asimov, me encantan. Hay uno que se los recomiendo, que lo pueden conseguir en la web, que se llama El Racista, que es un cuento breve, simple, y creo que está contenido todas las características de la ciencia ficción allí. Y en lo que sería la ciencia ficción por ahí más actual, referido por ahí a la literatura infantil, ¿no?, y juvenil argentina, hay autores, bueno, Gorodischer, creo que hay que pasar por ella. Eduardo Arbel Jiménez tiene una muy grande, la verdad, importante producción. Esteban Valentino tiene una obra que a mí me encanta, que es Titanis, así que esa también se las recomiendo. Y después hay una novela de Clara Levin, que es Conexión Alteris, que, bueno, la verdad que es muy reciente, que está sacada por Lo que leo. Y quiero también destacar una antología que ha sido publicada por el Plan de Lectura, que por eso me parece importante compartirla, porque la pueden bajar, si hay docentes en la sala o lectores en general, la pueden bajar del Plan de Lecturas en forma gratuita y libre. Se llama Ciencia y Ficción. Es una antología de unas 70 páginas más o menos, que está seleccionada y editada por Paula Bombara y Guillermo Martínez, que los dos, bueno, vienen de las ciencias duras, pero son ambos escritores. Él es matemático y Paula es bioquímica, pero bueno, los dos son excelentes escritores. Y creo que en esta antología se ve muy bien su experticia tanto como escritores como científicos, porque ellos van eligiendo relatos de todo tipo y terminan cada relato con el encuadre científico, ¿sí?, del cuento y los conceptos básicos que subyacen a ese relato. Por ejemplo, en el cuento de Rodolfo Walsh, que es uno de los últimos, creo que aparece en la antología, que se llama El viaje circular, ahí ellos mencionan algunos conceptos como, no sé, maquinismo de la industria, la fuerza centrífuga, generación eléctrica, que de alguna manera son el puntapié para su relato, ¿no? Y la verdad que hay cuentos de diferentes autores. Hay de Borges, de Cortázar, de Boris Vian, de Lugones, de, bueno, nuestro Eduardo Abel Jiménez, de Ana María Yúa, de Calvino, bueno, etcétera. La verdad que es una antología que recomiendo, tan
conocida y me parece que vale la pena conocer. Lo dejo a Pablo, que por ahí tiene, bueno, seguramente Pablo va a recomendar El Eternauta. Está silenciado, Pablo. No, perdón. Es una de mis favoritas, El Eternauta también. Claro, sí, El Eternauta. Lo que decía era Historias desaforadas de Bioy Casares, que Bioy Casares me encanta lo que hace, es un gran autor argentino, recomiendo cualquiera de sus obras. Y después, bueno, ilustradores que también hacen obras, no están recomiendo muchísimo, es un gran artista, estaba de ustedes, es un autor australiano, pero de origen japonés, y lo recomiendo muchísimo. Sus obras son impresionantes, tiene características para funcionar, y es un gran autor que admiro muchísimo. Tiene mucha influencia y también me estimula a crear obras y a dibujar, y ¿no? Como es un gran referente que lo tengo ahí siempre. Yo no llegué a escuchar quién era él. Sí, el autor. ¿El actor? Xiao Tan. A ver si me dan un segundo. Xiao Tan, sí. Este es uno de los libros que yo recomiendo muchísimo. Este es el que se lo leo a Ludovico, mi nene, y que me lo pide casi todos los días. Es un autor australiano y es muy bueno, tiene cosas preciosas y nada, es recomendable. Ahí se puede ver ahí. Sí, se ve bien. Es un gran autor. Nada, lo recomiendo también porque es muy buen artista, y los mensajes que tiene son para reflexionar y pensar, y es muy completo. Buenísimo. Caro, ¿querés leer un fragmento de La Red? Tenemos tiempo, que nos diga Melanie, porque no sé si ya estamos medio así. ¿Se puede chiquito? Odio la parte en la que Sí. dice pregúntenle a Melanie. Claramente, Caro, sí, por favor, léelo, que esperamos unos minutos, no hay problema. Sí, bueno, muy bien. Saco la imagen, así se escucha mejor. Bueno, en realidad, la verdad que me costó elegir una, pero voy a leer una que es el inicio, que en realidad el código o el discurso que predomina en esta parte es la del informe. Y ahí por eso me parece interesante retomar con el inicio de la charla esto de los muchos discursos de los que estuvimos hablando, ¿no? Los relativos a la ciencia dura, a las ciencias sociales. Y el informe es un tipo de discurso que a veces a los chicos, en mi experiencia, es como que les resultaba a veces un poco como difícil, ¿no? de abordar. Y a medida que iba leyendo la novela, que hay informes en algunas partes, ya incorporaban ese extrañamiento de esa manera por ahí aséptica o más impersonal, ¿no? Bueno, voy a tratar de resumir un poquito, a ver, para no hacerlo tan largo. Ahí está, voy a empezar acá. Cuando se produjo el temblor, hace casi ya una década, que a profundidades y la existencia comenzó a desarrollarse a través de la red. El espacio urbano se construyó a través de un perfil o avatar. Los ciudadanos dejaron de ser ciudadanos y se convirtieron simplemente en usuarios de la red. De este modo, la identidad de cada individuo se redujo a la representación tridimensional de su cuerpo, es decir, a su avatar.
La ciudad edificada y retransmitida en las pantallas de las computadoras de última generación de cada habitante resultó una proyección idílica que garantizaba el funcionamiento racional de cada espacio compartido, la estabilidad de las relaciones sociales y la tranquilidad individual. El sistema logró controlar así cada movimiento, cada suceso, el encadenamiento de los hechos a lo largo del tiempo. A partir de la configuración de la ciudad virtual, todo fue orden y planificación. Cada detalle era minuciosamente programado. El centro urbano disponía de infinitos espacios verdes. Hacia el lado este se ubicaron bosques y montañas. Hacia el lado oeste, un océano sereno, cuyas aguas se decidió que fueran violetas. Los días eran siempre soleados, con temperatura agradable y brisa tranquila. Dentro de los límites de la realidad virtual no existían el viento, la lluvia, las tormentas, los volcanes, el calor o el frío intenso, ni la sequía o la nieve. La lógica y la previsión imperaban. Ya no había sorpresas, sobresaltos, imprevistos, ni circunstancias aleatorias. Los usuarios permanecían conectados durante 14 horas por día a la red y sabían cómo sería cada minuto de su existencia. En cada jornada los adultos concurrían al trabajo, los chicos al colegio. Todos se relacionaban, hacían deportes, charlaban, jugaban y se divertían a través de la red. La realidad virtual era la única forma de vida imaginable. La vigilancia sobre la ciudad alcanzaba los modos en que se desarrollaban no solo las relaciones humanas, sino también las conductas personales. Cada actividad, cada reacción, cada manera de hablar, preguntar y responder estaba pautada. Debido a ello, ciertos sentimientos y reacciones que podrían haber puesto en riesgo la armonía y la perfección anheladas, habían sido excluidos, como los impulsos, los abrazos, el llanto, el enojo, el resentimiento, la alegría excesiva. Tampoco había lugar para el temor, la incertidumbre o la inseguridad. La red funcionaba con una tranquila eficacia y con la precisión que un sistema de élite garantizaba. Ofrecía lo que cualquier usuario podría desear, porque todo estaba controlado. Bueno, todo parecía estar controlado. En realidad, casi todo. Casi todo menos los momentos cada vez más frecuentes en que se escuchaban desde la superficie sonidos de alta intensidad y ritmo armónico, cuyo origen aún era sido y provocaba gran desconcierto entre los usuarios. Casi todo, salvo cuando un usuario no podía controlar lo que sentía y lloraba después. Casi todo, a excepción de las extrañas dolencias que atentaban contra el perfecto estado de salud imperante, como el agudo dolor en los ojos de algunos niños. Casi todo, menos cuando un usuario huía hacia la superficie, de pronto y sin razón aparente, como había sido el caso del papá de Subi Suyai, de quien desde hacía meses conocía su paradero. Muy bien. Y les dejo la incógnita de cómo sigue la historia. Mirá, Caro, acá Verónica hace una pregunta que estaría buenísimo antes que se cierre, digamos, y se la puedas responder. Cualquier coincidencia es coincidencia con la realidad, ¿eh? Tal cual. Dice, Caro, ¿puede ser que la ciencia ficción... Mera coincidencia. ¿Vos podés leer las preguntas o crees que te la vaya leyendo, Caro? Dale, léeme mejor, sí. Bárbaro, dice, Caro, ¿puede ser que la ciencia ficción científica se ocupe de los efectos sociales de determinados descubrimientos científicos y, entre paréntesis, antes que de los descubrimientos en sí y los aplique retomando figuras del pasado, como el que mencionaste del ermitaño, o del presente para hacerlos vivir en el futuro esos efectos amplificados? ¿Se escuchó? A ver, no sé si entendí bien la pregunta. Tiene que ver con si hay algunos, sí. Del presente para hacerlo vivir en el futuro. Creo si la entendí bien la pregunta. Tiene que ver con si... A ver, sí. ¿Querés que te la vuelva a leer?
Dice, ¿puede ser que la ficción científica se ocupe de los efectos sociales de determinados descubrimientos científicos antes que de los descubrimientos en sí y los amplifique retomando figuras del pasado, como el que mencionaste del ermitaño o del presente para hacerlos vivir en el futuro esos efectos amplificados? Ah, perfecto. Sí, en realidad la ciencia ficción muchas veces toma elementos por ahí arquetípicos y los, ni siquiera puedo decir los reactualiza, los refuturiza, no sé si se puede expresar así, pero por ejemplo hay una película, bueno, en una saga que es Maze Runner, que es muy interesante, porque bueno, justamente son unos chicos que están, digamos, a ver, son corredores, ¿no? Y tienen que escapar de un monstruo que está en un laberinto. Y ahí fíjense que apela, creo que todos, ¿no? Podemos activar la figura del Minotauro. Entonces, creo que sí, hay muchos elementos que toma la ciencia, ya sea la ciencia social, para reactualizarlos. Creo que esta figura que toma orden a partir, bueno, de diferentes elementos con esta cuestión del control social. Yo creo que todos en algún momento, a mí me da esa impresión, cuando entré, no sé, o salí de un restaurante, ¿no? Cuando se podía, el celular Acá, y me dijo, Carolina, ¿qué te pareció X restaurante? Ahí me sentí en un gran hermano. Y digo, esto es 1984. ahí dice que reformula, dice, puede ser que la ciencia ficción se ocupe de los efectos sociales de determinados descubrimientos científicos antes que de los descubrimientos en sí y amplifique los efectos sociales creando esa distopía. ¿Le puedo hacer una pregunta, Caro? ¿Sí? ¿Sí? Carito, ¿me escuchás? Sí, en realidad a mí me parece que muchas veces los escritores lo que hacen es ver su realidad social e ir, bueno, observando cuáles pueden ser los... ¿Ah? Sí, sí. Me voy a poner la imagen, a ver si se ve. Sí. ¿Me escuchaste? Pablo te quiere hacer una pregunta, Caro. ¿Crees Escucho, que escucho. actores más chicos que hoy están en las redes sociales, Después quiero hacer si un crees año. que, bueno, si vos crees que los chicos, los lectores más pequeños o quizás adolescentes que usan mucho las redes sociales, aludiendo al tema de la red del miedo, ¿crees que puede llegar a haber un acercamiento o un interés gracias a las redes sociales o nada que ver? A la literatura, al Acercamiento a la arte, literatura, al interés decís. general en lo cultural, ¿no? Si crees que un chico por mirar redes sociales hoy actual puede acercar o tener Sí, yo creo. interesarse o tener interés por una obra, porque nada, las editoriales también suben en material para difundirlo y hacerlo conocer. Quería saber tu opinión si esto vos creés que puede llegar a haber un interés por los chicos a través de las redes sociales. Sí, a ver, yo por un lado creo que
ha habido una gran demonización, ¿no?, de todo lo que es la tecnología, el uso de las redes sociales, y, digamos, yo creo que la tecnología, ¿no?, como también decía Asimov, ya es parte de nuestra vida. Creo que todo con un cierto límite, ¿no?, nos puede ayudar. La cosa es cuando se extralimita esa tecnología. Como yo les decía, un chico que vive 5 años encerrado en su cuarto en las redes, hay algo que no está bien. Pero, es más, yo ahora con la cuarentena vi un gran cambio también con la posición frente a la tecnología. Antes estaba esta idea de que el chico no esté en la pantalla, sacarlo, y ahora es la única manera por ahí que tienen de relacionarse con sus amigos, estudiar. Entonces hay ahí una, digamos, me parece una transformación. Siempre creo que obviamente todo tiene que tener su tiempo, ¿no? Con límites, hacer uso de esa tecnología. Y me parece que hay muchos sitios, muchos espacios en las mismas redes que fomentan la literatura. Por ejemplo, hace poco me llegó la noticia de un grupo de chicas que, como bueno, no se pueden ver, están leyendo la red en comentarios por la red y están escribiendo una historia de ellas de ciencia ficción. Entonces me parece que está bueno eso, ver la parte activa que pueden asignarles las redes. Bien, súper interesante, sí. Yo creo que también... Bueno. Perdón, justo iba a decir algo, pero no quería taparte. Quería, primero que nada, agradecerles muchísimo a los tres, a Mariela, a Pablo y a Carolina, por la presentación, por este espacio, por haber participado con nosotros, que la verdad que me encanta y siento que es un tema que da para charlar mucho más, pero se me está yendo un poco el tiempo y tenemos la presentación a las 8 con Miguel Vitagliano, que está acá presente entre nosotros, respetuosamente está esperando, pero no quiero que se extienda mucho más. Yo lo que les quería proponer es, si les parece, nosotros dejamos sus Instagram, su Facebook, para cualquier consulta que por ahí la gente quiera hacer y quiera seguir comentando. Están disponibles también en la página nuestra de Feria del Libro y de las Artes, ahí los pueden encontrar porque están etiquetados ellos. Me parece que está súper interesante el tema y que podríamos hablar mucho más. Por ahí si alguien se queda con alguna pregunta, que no es la idea, que nadie se quede con una duda, pero que la podamos preguntar mediante las redes sociales. No sé si te parece, Mariela, para poder ir cerrando. Buenísimo. Sí, que sea así. Bueno, quiero ser respetuosa también con el escritor que viene a continuación. Bueno, Caro sigue teniendo preguntas, ahí le siguen sumando, así que Caro después va a tener que responder extra. Qué bueno. Ahí hablan de la Matrix. Bueno, agradecer a todos. Para mí también fue un hermoso encuentro y me encanta esta combinación que se eligió de lo literario y de lo artístico. Agradecer a toda la feria y por tu participación y el aguante que nos hiciste, porque mucha paciencia en todo, y agradecerte mucho. No, por favor, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que participaron, los que están acá presentes. Así que bueno, continuaremos mediante las redes, seguiremos participando y encontrándonos. Muchísimas gracias a todos. Los invito al que quiera quedarse a continuación con la presentación de Miguel Vitagliano sobre la obra de Manuel Puig. Gracias. Gracias.